a nuestra actividad en el día de hoy. Si era que le había entrado, que se activó la alarma. Pero Bueno, me dijo que sí. en primer lugar me presento. Mi nombre Sí, es claro. Fernanda Arévalo, Y soy Jorge me dijo, profesional de... Tiene que esperar hasta las incluso 2:30. ya de burra porque se quedaron con mis dos llaveros. Unos Bueno, llaveros para dar Media. inicio a nuestra actividad, me voy a trajo agradecer de que Chile. silenciemos todos nuestros micrófonos y así pues no interrumpimos, ¿vale? Nuevamente me presento, mi nombre es Fernanda Arévalo, soy profesional de bienestar universitario, pues apoyo digamos que todo el tema de los servicios y actividades de bienestar en una modalidad virtual. Bienvenidos a nuestro webinar de la semana titulado Mitos en Sexualidad. Tenemos dos personas acompañándonos en el día de hoy en esa temática bastante interesantes que han ellas denominado un tema mal servido en mesa caliente. Con todo gusto presento a la enfermera jefe, Ana Silvia León Torres. Ella es profesional de bienestar universitario de la seccional Duitama. Nos va a estar acompañando hoy en la realización y el desarrollo de esta temática y a su vez tenemos una invitada que es Andrea del Pilar, también Spitia, enfermera jefe, especialista en gerencia de la salud pública y es trabajadora de laboratorio ABOT. Hoy también nos acompaña en este proceso, en este webinar. Muchísimas gracias a todos por hacer parte de nuestras actividades. Sé que tenemos personitas que han venido participando en otros seminarios. Reciban ustedes un cordial saludo desde la Dirección de Bienestar Universitario, desde el área de salud que hoy se hace presente desde la seccional Duitama de Bienestar Universitario. Muchas gracias por participar en este evento. Es para nosotros realmente importante la promoción de estos espacios para fortalecer, obviamente, toda aquella formación en temas de salud. Para la realización de esta actividad, les voy a pedir el favor que mantengamos nuestras cámaras cerradas, los micrófonos cerrados, no manipulemos herramientas de la aplicación, no seamos curiosos porque eso puede en alguna manera, de alguna forma, entorpecer la realización de la actividad. Durante la actividad vamos a llenar un registro de participación. En algún momento, bueno, vamos a hacer un receso, un descanso para diligenciar este registro. No nos va a tomar más de 1 minuto. De lo contrario, pues bueno, podrán intervenir cuando la jefe Ana y la jefe Andrea lo consideren, habilitar sus cámaras y sus micrófonos. De lo contrario, lo pueden hacer a través del chat, pueden hacer toda la participación a través del chat, sus dudas y preguntas cuando ellas a bien quieran hacerlo o dejar esa participación. Sin más preámbulos, entonces, jefe Ana y jefe Andrea, pues vamos al desarrollo de esta actividad. Mil y mil gracias a la participación de toda nuestra comunidad UPTCista. Bueno, muchas gracias, Fernanda, por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Me encanta estar nuevamente en contacto con mi gente linda de la UPTC. Yo soy egresada de esta alma mater hermosa, de la cual me siento absolutamente orgullosa. Y bueno, hoy quisimos hacernos parte con este tema que consideramos bonito, necesario, teniendo en cuenta pues muchas situaciones que se suscitan diariamente, ¿no? Les presento a Andrea, la jefe Andrea Spitia, es una enfermera que nos ha venido apoyando, trabaja con laboratorios Abbott y nos ha apoyado muchísimo tanto en los procesos de educación como en los procesos de suministro muchas veces de los inicios de los anticonceptivos. Y bueno, tuvimos a bien abordar este tema el día de hoy. Entonces, jefecita, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la presentación.
Listo. Bueno, ahí todos están viendo la pantalla. Por favor, me confirman en el chat si pueden observar la pantalla ya. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy y nuestro tema tiene que ver sobre los mitos en sexualidad. Un tema servido en plato caliente fue el título que quisimos poner a nuestra presentación del día de hoy. Nuestro objetivo, pues, es generar herramientas para apoyar y aportar en los procesos en la comunidad universitaria, en el ejercicio de la salud sexual y reproductiva, para que sea abordada de un modo más responsable y saludable. Bueno, ¿por qué decidimos hablar y preguntarnos sobre este tema? Porque viendo las noticias y teniendo en cuenta la cotidianidad, nos hemos dado cuenta de que definitivamente se nos convirtió en un problema álgido y mucho más en estos tiempos en que estamos, digamos que un poco restringidos en la movilidad, en salir, y ha generado algunos problemas un poco más serios como las violencias físicas, el maltrato, las violencias de género, y por eso quisimos abordar este tema y empezar a abrir un espacio para poder hablar de sexualidad. Jefe Andrea, ¿nos acompañas todavía en la sala? Que no te veo por allí, qué pena. No puedo ver el... Jefecita, tienes cerrado el micrófono. No lo podría abrir, estaba acá que gritaba auxilio. Vale, Entonces, vale. por el medio virtual toca es a través del chat. Bueno, buenas tardes para todos. Rico poder compartir este espacio con ustedes. Gracias, obviamente, a la institución, a la UPTC, por esta maravillosa invitación. Gracias a ti, jefe Silvia. Y bueno, pues la idea es poder acá aportar algo de este tema tan interesante que se ha escogido hoy. Entonces, bueno, ya siguiendo acá un poquito con el tema de la presentación, hablamos, ¿por qué escogimos este tema? Hablamos de mitos en sexualidad, un tema mal servido en plato caliente. Jefecita Silvi, si yo te digo mal servido, ¿tú a qué te refieres? Bueno, esa parte te debo confesar que la escogí yo. Y fue por la sencilla razón de que las personas asociamos sexualidad más que todo a genitalidad. Y odiosamente o culturalmente, por decirlo de alguna manera, asociamos genitalidad con comer. Y si esto es comer, definitivamente esto está muy mal servido. Bueno, André, y la otra mitad fue autoría tuya, así que yo quiero saber y quiero que le contemos a todas las personas que están aquí en la sala, ¿por qué decidiste decir que estaba servido mal en un plato caliente? Bueno, ya sabemos entonces la justificación de mal servido. Para mí, plato caliente fue esa justificación en decir que el tema de la sexualidad como tal a todos nos debería apasionar. A mí en lo personal me apasiona muchísimo hablar de estos temas, poder hablar con la gente y compartir. No existe una definición verdadera o un concepto totalmente cerrado al hablar de estos temas de sexualidad, pero lo rico es poder compartir y encontrar puntos de acuerdo entre las personas. Por eso me pareció un plato caliente. Plato caliente es esa delicia que cuando a ti te van a servir en la mesa, te pasen la comida así, que le salga pues el vapor, uno con solo verlo se te abre el apetito. Entonces es eso, es como la ansiedad, es como el tema de estar muy dispuestos, es como el tema de estar muy atentos a todo, a este tema de salud sexual y reproductiva y al tema pues obvio de sexualidad en particular. Entonces, bueno, ok. Vamos a continuar, espérate porque se me congeló aquí la pantalla.
Listo. Ya te dejé ahí la pantalla puesta, jefecita. Vale, súper bien. Entonces aquí ya siguiendo me estaban escribiendo que por favor hablar un poco más duro. Permítanme, lo voy a subir un poco a mi computador también el volumen. Muy bien, para que nos escuchemos. Entonces, cuando hablamos pues del tema de sexualidad, cabe la pena, antes de empezar a hablar de mitos, hablar un poquito sobre qué es sexualidad. La gente en común tenemos el concepto, como lo decía la jefe Silvia al iniciar, que sexualidad lo relacionamos solamente con el tema de la genitalidad, ¿sí? Y desde ahí ya empezamos un poquito errados o deficientes en el concepto. No es tanto que estemos equivocados, más bien que nos hace falta parte del concepto. Miren que la sexualidad en los seres humanos es una construcción continua y comienza quizás desde pequeños, ¿sí? Y continúa su formación aún cuando estamos más grandes, incluso finaliza su formación cuando fallecemos, cuando llega el ciclo final de la vida. Es un proceso constante, es un proceso que va de cambios, en cualquier momento puede cambiar, ¿vale? Sexualidad, ¿a qué nos referimos? Sí, hay una parte de genitalidad, es un componente, pero no solamente eso, también va en nuestro aspecto físico, en la calidad de los sentimientos, ¿sí? En nuestras emociones, en la educación que hemos recibido, las creencias culturales y religiosas que podamos tener. Todos estos factores le aportan a nuestra sexualidad. Aparte de los que vemos ahí proyectados en la diapositiva, chicos, y pues a todas las personas que están participando, la sexualidad hace parte fundamental en un componente de comunicación, ¿sí? Como el hecho de yo interactuar, como yo interactúo con las otras personas, eso también es sexualidad. Entonces, si vemos esa sexualidad así en un marco gigante, no nos cerramos solamente a hablar de genitalidad, ¿sí? Sino, obviamente, entramos a mirar todos estos aspectos que influyen esa formación en la sexualidad, ¿vale? Muy a pesar de los avances y la orientación relacionada con lo que es sexualidad, la misma gente sigue pensando que solamente con tener el tema o poner el plato sobre la mesa que diga sexualidad, ya nos frenamos, le ponemos el tabú, no queremos opinar. Los que somos papás, de pronto que estamos aquí participando, nos hacemos a un ladito, mandamos a nuestros hijos a hacer otra cosa, le huimos al tema. Entonces, pues, para eso son estas actividades, para que podamos hablar un poquito de esos temas que consideramos hoy en día siguen siendo un tabú. Bueno, vamos a replantearnos un poquito exactamente qué es un mito, ¿cierto? Un mito es una afirmación o una historia sobre un tema, pero que definitivamente no se puede confirmar de primera mano, ¿cierto? Es como algo que ha pasado de mano en mano, de boca en boca o de oído en oído, y siempre queda la duda, queda el espacio y la posibilidad de si realmente es cierto. Los mitos pueden existir por diferentes situaciones. Uno es, por ejemplo, en este caso de la sexualidad, que fue los que escogimos, por la culpabilidad. A veces el no alcanzar las expectativas que se generan, el distorsionar muchas veces la información que recibimos, o de recibir más bien información distorsionada, empieza a hacer que se creen mitos alrededor de diferentes pensamientos, de diferentes sentimientos, de diferentes afirmaciones. Otra de esas por qué es la vergüenza. Definitivamente es una de esas cosas que se aprende. La vergüenza es una cosa que ni siquiera a veces es propia, sino que la vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Como cuando el niño es pequeñito y le da por ponerse la manito en los genitales y le dicen, ¡ay, tan cochino! ¡Qué pena! ¿No le da pena hacer eso? Desde allí ya empezó la vergüenza a ser parte de nosotros y de nuestro enfoque frente a la sexualidad, ¿no? Si de pronto una niña empieza a menstruar y tiene que ir a comprar unas toallas higiénicas, ahí ya empezó la vergüenza, como, ay, no, es que a mí me da pena, ¿qué tal si tú vas por las toallas y no yo? ¿Cierto? Cosas como esas que empiezan a generar en diferentes etapas de la vida un sentimiento
que incomoda y que no permite hablar de ello. Y otra de las más importantes y de las que de pronto más encontramos dentro de la consulta es la baja autoestima, ¿sí? Muchas veces el miedo a no ser aceptados si contamos lo que pensamos, si contamos lo que decimos, si contamos lo que sentimos, ¿cierto? Ya que hay muchas creencias, muchas situaciones sociales que llevan a eso. Una de esas la decidí subrayar porque me ha llamado mucho la atención y la he encontrado mucho en consulta, y es la afirmación de es que hay que dar la talla en la cama, ¿no? O sea, como que si no eres, no sé exactamente a qué se refiere dar la talla en la cama porque suena como tan grande y tan inalcanzable que resulta ser uno de los baches que más nos lleva a crear mitos. ¿Mm? Así es. Así es, jefecita. Y además uno podría ver simplemente con esta expresión que tú estás registrando ahí, como el tema de la talla también, a orientarnos un poco hacia la genitalidad, solamente como hacia incluso el tamaño y no valorar los otros componentes que incluyen una relación, ¿no? Claro, André, es que es muy importante definitivamente tener en cuenta como ese tipo de ideologías que van surgiendo y que uno va encontrando, incluso en uno mismo. O sea, yo lo digo porque muchas veces a través de desarrollar mi labor he tenido que como que borrar, desaprender y volver a aprender. Porque no podemos hablar de sexo cuando nosotros mismos, por ejemplo, tenemos tapujos y la gente piensa, como tú dices, enfocamos la sexualidad a la genitalidad y no, la sexualidad inicia desde el mismo momento en que nos levantamos, nos peinamos, nos arreglamos, que si nos aplicamos un labial o me eché un perfume, y no tiene nada que ver con la genitalidad realmente. O sea, es como yo me siento, como yo me expreso, como yo me quiero ver. ¿Mm? Entonces de eso se trata. Pero bueno, Andrea, ahora sí, hablemos de mitos. Ahora ¿Qué sí te entremos parece? al plato caliente. Sí, entremos Plato en caliente. materia porque la idea es entrar en materia. Y les voy a recomendar o les voy a solicitar a los participantes de sala que a medida que vayan surgiendo de pronto mitos que conozcan, los podamos colocar, o si tienen preguntas de acuerdo a lo que vamos avanzando, la pueden ir conectando en el chat y vamos a estar prestos pues como a retomar, a ver cómo más nos podemos nutrir, porque esto no es enseñarle nada a nadie, esto es nutrirnos y aprender entre nosotros mismos, ¿cierto? Y crecer como personas y crecer como comunidad. De eso se trata. Mi jefe Entonces, Silvi, André, sí, y también para dime. contarte ya aquí antes de entrar a hablar de los mitos, mitos existen en sexualidad, es uno de los componentes que mayor cantidad de mitos tiene, o sea, pueden haber más de 200, 300, y eso que me puedo hasta estar errando, yéndome por lo bajo. Aquí les traemos nomás tal vez 15 que pueden ser como los más sonados en el medio, los que uno más ha escuchado. La jefe y yo trabajamos mucho con población joven, entonces de pronto son los que más nos han llamado la atención y por eso los traemos hoy. Por eso tan importante su colaboración también, quien tenga por ahí otros mitos, pues importante conocerlos para poder analizarlos. Claro que sí. Bueno, André, ahí hay una primera gama que habíamos escogido y era la de hablar sobre los mitos, pero enfocados sobre el conocimiento en sexualidad. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la entrega de mayores conocimientos en sexualidad a los jóvenes los condiciona a una mayor permisividad sexual? Porque es que esta cosa se plantea todos los días desde incluso los pénsuls de los colegios. Entonces, ¿tú crees que sí? ¿Tú crees que no? ¿Tú qué piensas? Bueno, este mito para mí yo lo considero falso, ¿sí? En los pénsulos en los colegios, incluso en algunas instituciones también de educación superior, aún hoy en día, siglo XXI, sigue como siendo un tabú el tema de hablar de sexualidad y prefieren no abordar.
¿sí? Pero entonces miren las ironías de la vida. La gente, desde que tenemos nuestro desarrollo, desde que comienza nuestro cambio físico hormonal, porque es que ese cambio físico hormonal nos lleva también a empezar a cambiar situaciones, pensamientos, a tener pensamientos distintos. Entonces, si en el colegio a mí no me hablan, si en la institución educativa a mí no me hablan, en mi casa yo tampoco puedo hablar porque es un tabú, porque no encuentro la confianza para hablar con mis padres, con mi grupo de amigos, tal vez sí lo pueda hablar, pero pues digamos que la orientación no puede ser la más adecuada porque ellos también vienen de tabúes que traen de sus familias o de otros amigos. Esto es de cadenas. Entonces, ¿a dónde yo voy a buscar información? Díganmelo ustedes. ¿A dónde? Pues a las redes sociales, ¿cierto? Facebook, San Google. Empiezo ahí a consultar cosas sobre mi sexualidad. Por ejemplo, podemos encontrar hoy en día aún chicas que no saben qué es el desarrollo, qué es el primer periodo menstrual. Es tan sencillo, desde ahí parte la sexualidad, de conocer mi cuerpo. Entonces se considera que los conocimientos que le podemos entregar a la población joven y adolescente son vitales, ¿sí? Son vitales para que partan de un autoconocimiento, para que no se asombren de situaciones que pueden pasar en su vida alrededor de su sexualidad y que ellos digan, uy, Dios mío, pero los cojan como con los ojos vendados, yo no sabía nada. Le entregamos conocimientos, no para permisibilidad, no, yo leo la permisibilidad como decirles, dándoles permiso, ¿no? Vaya, inicie o haga lo que quiera, desbóquese. No es para eso, es para que cuando tomemos decisiones, las tomemos informados, ¿sí? Si yo sé a qué me someto asumiendo una conducta, yo tal vez lo analizo y digo, bueno, tengo dos caminos, lo asumo, pero pueden llegar estas consecuencias, o más bien no lo asumo, pienso mejor cómo lo voy a realizar para estar tranquilo. Entonces, lo considero falso, mi Silvi, es totalmente necesaria la educación en sexualidad. Bueno, pero aquí hay otra cosa que entonces me llama la atención, porque es que hay tanta información, André. ¿Tú crees que todos los adolescentes y todos los jóvenes conocen sobre temas de sexualidad entonces? Porque es que esto, tú dijiste, Facebook, San Google y demás son informadores cotidianos. Yo creo que conocemos, pero conocemos mal. Este mito también es falso. No todos los adolescentes conocen o tienen la posibilidad de acceder a información correcta sobre el tema de sexualidad. Puede ser que alguna vez en la vida hayamos escuchado, hayamos visto, pero hay que analizar muy bien esas fuentes de información, ¿sí? Entonces, respondiendo a la veracidad con que adquieren esos conocimientos en sexualidad, yo lo pongo en duda, ¿vale? De todas formas, también hay comunidades rurales, seguimos teniendo comunidades rurales en las cuales pues el tabú en tema de sexualidad es muchísimo mayor y definitivamente no han podido acceder a todos estos temas que, digamos, se hablan más abiertamente en instituciones públicas, en algunos colegios también públicos, bueno, eso depende mucho como la orientación. Bueno, Andrea, aquí nuestra gente del chat empezó a participar y me encanta porque hay unas preguntas súper bonitas. Hay una que dice, y te la voy a plantear a ti porque me gustaría que la contestaras. Dice, la mujer que tiene glándulas mamarias grandes es más sensual que la mujer de mamas de tamaño normal o pequeñas. Esto es una cosa que se ve a diario, André. Entonces, ¿tú cómo lo ves? No, en el tema, eso es corporeidad, ¿no? Y no solamente hablamos de mamas, sino también, a veces se habla también de vaginas, ¿sí? Vagina grande, vagina estrecha, y que si la vagina estrecha entonces tiene más sensibilidad, también de tamaños de penes, ¿sí? En el tema de la corporeidad nos juzgamos mucho. Lo único cierto es que este mito alrededor, por ejemplo, de las mamas, también, o sea, para mí es falso porque es que cuando uno hace interacción, relación con una pareja, y esto de pronto los hombres lo opinarán un poco más, lo tendrán allá presente, uno se fija, sí, en una armonía física, sí, y también en una parte o en un componente intelectual. Uno no solamente se fija en lo físico, ¿sí? Entonces, siendo así, para mí este mito es falso. A mí me pueden encontrar hermosa sin tener unas mamas grandes, porque es que tengo entonces una cadera grande. Casi que cada cual tenemos una característica en particular
que nos hace ser únicos y nos hace ser bellos. Entonces, no nos juzguemos nosotros mismos por tener grande o por tener chiquito. Aprovechemos todos los atributos que se nos han dado. Nosotros mismos nos autojuzgamos y nos ponemos las vendas en los ojos y no aprovechamos lo que se nos ha dado. Entonces, lo considero falso también. Bueno, veo aquí otra que me encantó y esa la quiero contestar yo. ¿Me Dale, ayudas a Jessie. leerla, Andre, por ahí a ver si la ves? Bueno, es Que que la perdí por acá. yo veo Listo. acá muchas. Dice, no veo muchas, jefe. Bueno, Todas- dame un momentico, espérate que yo tenía una por aquí en lista que me pareció súper hermosa. Dice, el periodo menstrual fue dado a las mujeres como castigo a la desobediencia de Eva en el paraíso. Ok, Oh, por Dios. ok. Bueno, yo aquí voy a plantear, digámoslo así, un punto de vista desde lo que he estudiado, lo que he leído y también de lo que me he tenido que deshacer. Es muy común desde la enseñanza familiar que asumamos la menstruación como algo terrible, desastroso, doloroso. Y cuando empecé a revisar un poco y aprender un poco más sobre medicina alternativa, tuve la oportunidad de comprender lo importante y sagrado del ciclo menstrual de las mujeres. La menstruación definitivamente nada que ver con un castigo, es simplemente un paso normal del cuerpo, donde el cuerpo está mostrando un ciclo, ¿sí? Y estuve estudiando un poco sobre la temática porque me llamaba la atención y aprendí que antes, en algunas culturas antiguas, apartaban a las mujeres cuando tenían el ciclo menstrual, pero no como nos contaba de pronto la religión, los enfoques religiosos nos contaban como que las mujeres son impuras y el sangrado menstrual es impuro. Pues no, resulta que las culturas antiguas apartaban a las mujeres porque consideraban el ciclo menstrual como sagrado, como uno de los ciclos más sublimes de las mujeres. Y por ello les permitían apartarse como en casas o en viviendas o en salas especiales donde estaban, no les interrumpían sus actividades cotidianas, ¿sí? Porque se decía, se sentía y se pensaba que la mujer tenía más cercanía a nivel energético con Dios, con la divinidad, ¿sí? Estaba pasando por un proceso entre la muerte y la renovación. Entonces, definitivamente no tiene nada que ver que la menstruación sea una desobediencia o un castigo a una desobediencia de Eva, no, no creo. Y si lo tomara por ese lado, analizaría un poquito fuiste creado a imagen y semejanza de, ¿sí? De algún creador, no sé cuál, pero si fue así, pues nos hizo perfectas porque es gracias a este ciclo menstrual y a este útero de la mujer que es posible la vida entre la raza humana, ¿no? Entonces, no lo veo como ningún castigo, no creo que haya sido así. Pero Y sigamos. sí, sigamos, jefecita. Aparte de eso, el ciclo menstrual es la respuesta a un ciclo ovulatorio en la mujer y gracias a ese ciclo ovulatorio es que sabemos, pues vienen las personas al mundo, entonces el estigma para nada en torno al sangrado. Mira, complementando la respuesta con una respuesta que está dando aquí una de nuestras participantes, ella nos dice, la menstruación puede ser algo desagradable y doloroso, pero no es tanto como para llamarla un castigo. De hecho, el cuerpo se renueva después de cada una de ellas y es parte de nuestra particularidad femenina. Muchas gracias por su intervención, Sandra Niño. Me parece muy lindo poder empezar a ver el ciclo menstrual de esta manera tan bonita. Súper.
Bueno, André, ¿qué otra vez por allí? Bueno, yo te quisiera preguntar, aquí yo ya estoy viendo muchos mitos alrededor como del aspecto físico de ambos sexos y tú ya me hiciste uno alrededor del aspecto físico. Estaba viendo unas aquí referentes al tamaño del pene, ¿no? Una que me llamó la atención mucho y es sobre que el pene pequeño no puede, un hombre con un pene pequeño no puede proporcionar la misma satisfacción o el mismo placer a una mujer que un hombre con un pene grande. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que definitivamente no. Hay mucho desconocimiento frente a ello. ¿Por qué razón? Porque las zonas erógenas de la mujer no solamente son la vagina, empecemos por allí. La mujer no solamente siente placer cuando su vagina es penetrada, nada que ver. O sea, también existe el roce, el tocamiento, que son muchas veces más estimulantes que las mismas penetraciones. Por otro lado, la zona o el punto G que hay dentro de la vagina no está a 10 kilómetros de distancia. O sea, realmente está más o menos entre 3 y 5 centímetros fuera del reborde de la vagina. Entonces, no creo que se necesite un pene de 20 centímetros o 30 para que una mujer logre un orgasmo o tener placer sexual. Por Efe, otro lado, en la parte externa de la vagina también contamos con el clítoris, que es otra de las zonas absolutamente erógenas de las mujeres y con las cuales sentimos muchísimo placer. Así que te ese que mito es totalmente falso. falso. Y te quería preguntar otro comentario aquí relacionado. ¿Existe alguna, no sé, algún consejo entonces para que el pene sea grande? Bueno, yo creo que ese tipo de situación ya debe ser tratada por un especialista. De hecho, casi que por dos especialistas, uno un sexólogo, otro un urólogo. ¿Por qué? Porque muchos hombres en su afán de querer agrandar su pene utilizan herramientas, instrumentos, eh, como bombas de succión, por ejemplo, que se encuentran mucho en los mercados, en los sex shop. ¿Y qué pasa? Que en su afán de que esto sea rápido y pronto, lo único que hacen es lastimar los cuerpos cavernosos que hay dentro del pene, que son los que garantizan la erección. O sea, el fluido de sangre a través de los cuerpos cavernosos es el que realmente hace que las erecciones sean de buen tono y sean permanentes, o sea, que sean de buena consistencia. Pero ¿qué pasa? Si los cuerpos cavernosos se ven lesionados por una succión o una manipulación inadecuada, pueden generarse problemas muy graves, incluso llegar a perder de forma permanente las erecciones. Ok, aquí te quería preguntar una cosa en torno a lo que es el concepto de virginidad. Sí, te voy a leer un comentario tal como nos lo escribieron acá. Hay problemas morales de religión con la sexualidad. No sé qué es bueno. Si llegar virgen al matrimonio o la religión condiciona. Y yo anexo este mito o de pronto esta pregunta que nos están haciendo, te anexaría este mito. La ausencia del himen prueba que una mujer no es virgen, de pronto ahí como para que hablemos un poco del tema de virginidad como tal. Bueno, dos cosas. La primera, te respondo al revés. La primera, sobre el himen, definitivamente no demuestra que una mujer sea virgen o no. Esa es una condición que es psicológica y espiritual más que física. De hecho, está comprobado que muchas niñas nacen sin himen y eso no tiene nada que ver. Así también hay mujeres que nacen con himen hiperelástico y que pueden tener relaciones sexuales sin que su himen se rompa. Dentro de esa categoría, ese himen es conocido como el himen complaciente. ¿Por qué? Porque es un himen que es absolutamente elástico y no se rompe teniendo relaciones sexuales, sino que simplemente se amplía y se vuelve a su tono y sigue permaneciendo allí. Eso no prueba que una mujer haya tenido o no relaciones sexuales. Por otro lado, definitivamente tener relaciones sexuales o no es una decisión personal.
O sea, no tiene nada que ver que si llegas virgen al matrimonio o no llegas, o bueno, en fin. Eso es una decisión personal, depende más de la conexión espiritual que tiene cada persona. Ojo, y estoy diciendo espiritual, no religiosa, no religiosa, o sea, independiente de la religiosidad o no. Es que el ser humano no puede vivir dependiendo de conceptos tan limitantes, ¿sí? Porque es que el ser humano se desarrolla y desarrolla su placer sexual desde que es muy pequeño. Por eso los niños cuando están empezando a aprender sobre sensibilidad física, empiezan a tocarse y se meten el dedo en la nariz y se hurgan la oreja y los niños se cogen el pene o las niñas se rozan la vagina. Y eso no tiene nada que ver ni con que el niño tenga ideas distorsionadas o que sea malo o que sea cochino, porque son términos que se escuchan mucho a diario, o que sea pervertido. No, en un niño eso no existe porque es muy pequeño, ¿sí? No existe esa malicia todavía, a no ser de que el niño haya estado sometido, ¿cierto?, a conductas irregulares, a conductas que dañen, como el abuso sexual o muchas veces la visibilidad que hayan podido tener hacia la pornografía, que eso también sucede a menudo en nuestro país. Vale, muy bien. Bueno, a ver, retomando un poquito el tema del aspecto físico, me llama mucho la atención otro mito. Eh, si la mujer no disfruta en las relaciones sexuales, ¿es culpa del hombre? No, André, definitivamente no. Eh, para que haya una relación sexual placentera, la decisión es de dos personas, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Es de dos personas y dos personas que deben comunicarse, ¿sí? Que deben comunicarse y que deben darse el tiempo de conocerse, de explorarse, de tocarse y de tener como acceso a esa sensibilidad, no solamente física, sino emocional, ¿sí? Hay muchas mujeres que no alcanzan un orgasmo simplemente porque están preocupadas qué voy a hacer mañana para el mercado o cómo voy a presentar el niño en el colegio, yo qué sé. Tantas cosas que preocupan en la cotidianidad a una mujer que simplemente eso la puede distraer en medio de una actitud, de un acto sexual y no permitirle llegar a un orgasmo. Y eso no tiene nada que ver con un hombre, ¿sí? Si hay mujeres que entran en excitación con preámbulos cortos, ¿cierto? Con tiempos cortos de tocamiento, de besarse o de estar expuestos a otro tipo de estímulos. Hay mujeres que tienen esa ventana un poco más grande, más larga. Entonces necesitan más tiempo para entrar pues como en un estado de clímax adecuado. Pero eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver definitivamente, no es que esté defendiendo a los hombres, sino que tiene que ver es con un problema o de comunicación, ¿cierto? O de concentración, o en algunos casos, y es importante también tenerlo en cuenta, en algunos casos de afectaciones físicas por las cuales las mujeres no sienten orgasmos y que ya tienen que ver pues con connotaciones físicas o patológicas. Súper, jefe, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y la última, a las mujeres a las mujeres que han tenido relaciones sexuales se les arquean las piernas. Mira que yo cuando estaba en la universidad, aquí les cuento a todos los que están participando, no más sino a 10 personas. Mis compañeros molestaban mucho por ese tema. Y ellos, claro, a las primíparas, cuando entraban, ellos se fijaban mucho como en el caminar, porque ese es otro mito, que si la chica entonces o la mujer empezaba su vida sexual, entonces cambiaba su forma de caminar o cambiaba la contextura de las caderas o efectivamente se arqueaban. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, el arqueo de las piernas es una condición física que se llama genuvaro o genuvalgo, dependiendo hacia dónde se inclinen las piernas. Y no tiene relaciones sexuales, o sea, cuando se empieza a tener relaciones sexuales, el cuerpo ya está configurado como es. De hecho, las piernas se arquean más por ese tipo de condición física que te digo del genuvaro o el genuvalgo, ¿cierto? En niños con huesos de formación débil que
inician a veces a caminar a muy temprana edad, son los que generan ese tipo de arqueos. También, por ejemplo, practicar ciertas disciplinas desde temprana edad hacen que el cuerpo se vaya adaptando a ese tipo de disciplinas deportivas, por ejemplo, el fútbol. Claro, eso no quiere decir que le vaya a pasar a todo el mundo, simplemente hay personas que hacen ese tipo de adaptación y no tiene nada que ver con la vida sexual activa o no. Exacto, correcto. Jefe, hablando, mirando aquí el chat un poquito, quisiera que pasáramos a hablar un poquito sobre los mitos sobre prácticas sexuales. Estaba viendo que los participantes quieren que toquemos mucho sobre el tema de la masturbación, si es buena, si no es buena. Bueno, hay como varios puntos en torno a la masturbación. Me gustaría Bueno, mira iniciar, que ¿sí? aquí por interno me hicieron una pregunta muy interesante, André. Sí. Dice, ¿tragarse el semen en una relación sexual oral es malo para la salud? Ok, si lo miramos desde el punto de salud, sí es malo, pero ¿en qué sentido? En que si ese semen tiene algún contenido, alguna infección de transmisión sexual, pues yo la puedo adquirir. ¿Listo? Solamente por ese punto diríamos que es malo. De resto ya influye, sí, ya influyen en diferentes aspectos, la confianza en pareja. Uno dice que confianza en pareja, pero uno no sabe hasta qué punto puede confiar en su pareja, ¿cierto? Eso es un juzgamiento muy difícil, pero digamos que si no hay un factor de riesgo, no altera, o sea, no sería ni bueno ni malo, simplemente como una conducta. Bueno, aquí encuentro una pregunta interesante, veamos. Ay, se me perdió, caramba. Dice, André, ¿uno puede quedar embarazada con el presemen? Ah, ok. El presemen, que es el líquido preseminal, ¿no? Entonces, sí puede quedar. O sea que las personas que piensen que practicando esto corresponde a una práctica que se llama el coito interrumpido, ¿sí? Entonces, una práctica muy común, es más, en la gente joven, es una práctica oportunista. ¿Qué quiere decir oportunista? Yo no tenía planeado hoy tener una relación sexual, es más, no me estoy cuidando porque no está dentro de mis planes y de pronto me fui de rumba o no sé, salí con un grupo de amigos, estaba una persona que me gustaba, entonces se dio el momento, como no había preservativo a la mano, como no había nada, no me estaba cuidando, recurren a esa pequeña palabrita de decir fresca, tengamos la relación, cuando yo vaya a eyacular, eyaculo por fuera y no hay problema. Eso se llama coito interrumpido. El hombre como tal, antes de la eyaculación, en la erección se lubrica líquido preseminal. El preseminal, o sea, cuando sale de la vesícula seminal, no tiene contenido de espermatozoides. El problema es que como el hombre tiene su vida sexual activa, vive constantemente, pues, teniendo eyaculaciones, ese conducto uretral queda cargado con espermatozoides. Y cuando pasa el líquido preseminal, ¿sí? Barre esos espermatozoides y no salen tantos, no es que salgan la cantidad que puede salir en una eyaculación, pero sí salen unos miles, ¿sí? Y para un bebé solamente se necesita uno de esos espermatozoides. Entonces, no confíen en eso, ese mito también es falso. Bueno, aquí hay otro. André, dice Señora. acá, todo contacto físico con mi pareja lleva necesariamente a una relación sexual. Bueno, este mito también es falso. Tú lo decías ahora en tu exposición, el tema como tal de relación sexual no lo podemos ver solamente desde la parte física. Hay parejas que encuentran placer, por ejemplo, en los besos, en una buena caricia, ¿sí? Encuentran placer. Hay parejas que les gusta practicar, por ejemplo, el sexo tántrico, que es más como de energías que no necesariamente lleva un contacto físico o un contacto genital, ¿no? Entonces también se considera falso. Aquí el consejo es que nos conozcamos en pareja. Si ustedes de verdad quieren
obtener placer en una relación, desen el paso a conocerse, a analizar un poquito a la otra persona para mirar cuáles son sus gustos, cuáles son sus zonas erógenas, porque la zona erógena no solamente se encuentra en los genitales, hay muchas otras zonas erógenas. Entonces, de un buen conocimiento parte también una buena relación y pues la sensación de placer. Andrea, aquí en el chat nos preguntan, ¿es verdad que puedo elegir el sexo de mi bebé y cómo hago si quiero una niña? Dicen que, no, yo lo he escuchado también, le agrego un poquito al mito, que determinados días del mes, ¿no? Incluso también le ponemos hasta religión al tema, entonces que si hacemos la oración a tal santo, entonces seguro nos va a llegar la niña o el niño. Bueno, el sexo de los niños va dado en la característica del espermatozoide que logre fecundar el óvulo, ¿sí? La mujer pone, digamos, la casita, el crecimiento, y el hombre pone el sexo. Eso es una lotería, ¿sí? Es una lotería. El primer espermatozoide que sea el más hábil, el más capaz, el más fuerte, es el que va a llegar a fecundar. Entonces, para poder establecer con exactitud el sexo de los niños, muy difícil que nosotros lo podamos hacer. Ya sería más bien por medio de procedimientos ya de esterilización. Ahí sí puede haber una oportunidad de que a través de ese procedimiento nos den a escoger el sexo del bebé. Listo. Andrea, aquí hay otro y, mejor dicho, es otro que está compuesto. Te voy a contar. Dice acá, son dos que me llaman mucho la atención y que están casi juntos, uno por el chat público y el otro por el privado. Dice, la masturbación es una conducta disfuncional. La persona que se masturba puede ser un adicto sexual. Y la otra dice, ¿la masturbación en exceso causa daño mental o físico? Ok, bueno, ahí sí, todas las cosas en exceso sí pueden llegar a ocasionar un daño, ¿sí? La masturbación como tal, yo también te comentaba ahorita, leía mucho en el chat sobre preguntas alrededor de la masturbación. Ojo, la masturbación como tal es una conducta natural en hombres y en mujeres, porque a veces entonces también lo asociamos a que en el hombre es permitido porque hace parte de la masculinidad. Incluso se ha llegado a asociar que la masturbación hace que el pene tenga un mayor crecimiento, que es otro mito que es totalmente falso. Entonces, es como permitido el tema de la masturbación en los hombres. En las mujeres a veces sí se encuentra una mayor resistencia al tema de hablar de masturbación, más pena, lo que tú hablabas ahora, sobre esto, porque incluso a veces se llega a relacionar que la mujer que se masturba tiene tendencias lésbicas o lesbianas, ¿sí? Nada que ver, es una conducta totalmente natural, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Hace parte de un autoconocimiento. Es necesario que nosotros conozcamos nuestro cuerpo para saber cómo, o sea, cómo estamos conformados, el simple hecho, o sea, si es natural o no es natural que yo tenga vellos en la vagina, que tenga los genitales de esta manera, es totalmente necesario ese autoconocimiento. Pero aparte de eso, el autoconocimiento también es vital para yo poder conocer mi cuerpo, qué es lo que me gusta más y qué es lo que no me gusta tanto, y poder fluir muy bien en una relación sexual, poder tener una buena comunicación en el momento que yo tenga una relación sexual. Si yo lo practico de una manera ya, digamos, exagerada, ¿sí? Si ya se practica muchas veces, o si de pronto se realiza con medidas que ocasionen dolor o flagelación, o sea, que la persona se lastime, sí cabría paso al análisis. Esto ya se tendría que mirar con un médico especialista para revisar por qué a esa persona le gusta autoagredirse a través de la masturbación, o sea, para entrar a estudiar un poquito esa persona. Pero en condiciones naturales, totalmente normal, ¿vale? No sé si de pronto tú tengas alguna opinión anexa al tema de la masturbación, mi jefe. Pues no, Andrés, yo creo que tú lograste abarcar de buena manera el tema. Pienso que definitivamente, como tú lo dices, todo en exceso causa algún tipo de alteración o daño. Entonces, no,
no veo pues como ninguna otra connotación frente a eso en la que pueda aportar. Jefe, sí, allá. También el tema de pronto, si yo ejerzo mi masturbación bajo el exhibicionismo, ¿sí? Entonces, no estoy contenta, haciéndolo pues en mi intimidad, sino que me gusta que me vean las otras personas. ¿Cuántos casos no se han visto? Por ejemplo, acá en Bogotá se ve muchísimo, gente que va en su carro y se van tocando y les gusta que los otros lo vean. Esto también cabría para un análisis y una evaluación por parte de, pues, del personal médico o del personal especialista. Bueno. Claro que sí, eso ya es, digámoslo así, es tiene que ver con el desarrollo conductual de las personas, Así es. más que si la masturbación enferma o no, es una conducta y es una conducta que se abarca o se contempla desde el campo de la psicología. Así es. Correcto. Mi jefe, Bueno, yo mi André, quería, dime. yo quería entrar a preguntarte, hay otro tipo de mitos, y es que estaba leyendo acá también en el chat sobre embarazos, ¿sí? Entonces, hay Sí, muchos sí. tipos de mitos sobre embarazos que me gustaría que analizáramos, jefe. Por ejemplo, voy a empezar a leer acá los que habíamos seleccionado mientras selecciono los del chat. Tomar Coca-Cola con Alka-Seltzer antes de la relación sexual evita el embarazo. Uy, no, de pronto más bien eleva un poquito el nivel de azúcar, que eso sí lo causa la Coca-Cola y quizá el Alka-Seltzer, no sé, le quite la indigestión por haberse tomado la Coca-Cola, pero definitivamente no son un método anticonceptivo, no sirven para evitar embarazos, así que ese hay que definitivamente descartarlo. Bueno, Totalmente falso. vale, cero. No me sirve para cuidarme. Muy bien. No, 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 no. no puedo quedar embarazada en la primera relación sexual. Uy, totalmente falso, falso de todos los falsos, Falso de todo. definitivamente. Claro, imagínate, o sea, eso no depende, una primera relación sexual y un embarazo no van a depender de que sea la primera relación, va a depender de si hubo eyaculación o no, ¿sí? De si no se utilizó una protección adecuada, ya sea preservativo o método anticonceptivo. Pero definitivamente conozco muchos casos de que llegan a la consulta diciéndome, fue mi primera vez y quedé embarazada. O sea, nada que ver, es un mito totalmente falso y echado al cajón. Bueno, y entonces lavarse la vagina después de tener relaciones sexuales me puede ayudar para no quedar en embarazo. Bueno, eso sí que es más loco todavía. ¿Por qué razón? Recordemos que los espermatozoides tienen una velocidad de nado absolutamente impresionante. Así que no es una posibilidad. Hacer un lavado vaginal quizá pueda retirar de la parte externa y de la parte intermedia del conducto parte de la eyaculación, pero eso no quiere decir que no hayan podido pasar espermatozoides. Recordemos que digámoslo así, la vagina adentro, el canal, y yo les voy a dar aquí un dibujito y les voy a decir tengan acto de fe conmigo porque no soy dibujante. Asumamos que, veamos a ver si se puede ver, que esto es un canal vaginal. Asumámoslo, hagan acto de fe, por favor. Ahora, esto que dejé aquí con un puntico, esta formita que aquí con un puntico, es el cuello uterino, ¿sí? En este espacio que hay aquí detrás, queda un saco, un espacio de este modo. En estos espacios, generalmente puede quedar atrapado durante mucho tiempo semen o flujo vaginal. Así que no es una garantía que un lavado vaginal vaya a sacar los espermatozoides y sí quizá puede ayudarles con el líquido a empujarlos hacia arriba con mayor facilidad. Claro, mi jefe. Y Eso yo es un mito falso. falso. Y también te anexaría que tampoco son buenas las duchas vaginales para la higiene íntima, ni siquiera para eso tampoco, porque cuando se practica la ducha vaginal, barre lo que es la
flora bacteriana normal en vagina que protege a la mujer de infecciones y al barrerla pues no estamos protegidas y más recurrente podemos tener de pronto infecciones vaginales. Entonces no es buena ni para lo que explicó la jefe, ni para planificar, ni para la salud íntima. Muy bien, jefe, tenemos muchas preguntas sobre el tema de métodos de planificación. Por ejemplo, píldoras e inyecciones. Aquí hay una pregunta que nos hacían, que si es verdad que las pastillas y las inyecciones, al utilizarlas a largo plazo, me pueden dejar estéril. Bueno, no hay estudios que confirmen que haya esterilidad, definitivamente no. Que sí, tiempos prolongados son casi que proporcionales a que al suspender el método anticonceptivo pueda nuevamente el cuerpo a retornar a su nivel normal. Pero, por ejemplo, una píldora anticonceptiva es una microdosis. Eso hace que el cuerpo tenga una dosis tan pequeña de hormona en el cuerpo que al suspenderla, y por eso se les dice, por favor, no olvides tomarla todos los días que corresponden, porque es que con una solita que se olvide, el cuerpo perfectamente queda en disponibilidad de quedar en embarazo. Cada mujer es un universo, un mundo distinto y actúa distinto frente a las hormonas, pero no hay casos, o sea, no hay pues así una evidencia científica de que haya esterilidad o infertilidad al utilizar un método por mucho tiempo, no. Ok. Definitivamente falso. Vale, bueno, acá hay otro. Nos dicen, ¿qué tan contraproducente es planificar con métodos anticonceptivos hormonales para la salud de la mujer? Existen algunos casos en que la mujer deja de menstruar al planificar con hormonas y he escuchado el mito de que en este caso el cuerpo se carga de hormonas y es muy malo para la salud. O sea, que la mujer no menstrue, es carga de hormonas y es malo para la salud de la mujer. Bueno, es importante entender que cuando una mujer toma un método anticonceptivo, debe tener primero una asesoría previa, ¿cierto? Donde se empiezan a analizar unos factores de riesgo, ¿sí? No es que, pues, así como decían antes, que si no le llega la menstruación se va a volver loca o le va a pasar yo no sé qué cosa, pues no. Pero definitivamente sí que el ciclo menstrual es un ciclo muy importante para las mujeres, es vital, mantiene de algún modo la armonía, ¿sí? Pero también hay que darse cuenta de que para algunas mujeres menstruar es supremamente molesto y incómodo, ¿sí? Por la connotación física, psicológica que tiene, ¿sí? O social que tiene la menstruación. ¿Sí? Y algunas prefieren no tenerla y prefieren hacer una impregnación hormonal permanente para no tener menstruación durante un buen tiempo, por ejemplo, ¿sí? Sí. Hay que ir revisando en esas mujeres, por ejemplo, porque una sobredosis hormonal a largo plazo sí puede generar tromboembolismos. Y de hecho, los mismos métodos anticonceptivos traen dentro de sus indicaciones, ¿sí? Que dicen que pueden generarlos, ¿sí? Pueden generar problemas circulatorios, claro. Por eso las mujeres no deben tomar un método anticonceptivo a la ligera, ni ir a comprarlo a la tienda así como por salir del paso, sino que debe estar en un control continuo. Por eso es importante estarlas revisando, controlando, mirando que su cuerpo esté respondiendo de forma adecuada a la hormona que se le está suministrando. Si en algún caso la hormona definitivamente no es una hormona a la que esta mujer puede adaptarse fácilmente, se puede pensar en cambiar incluso el tipo de hormona que se está utilizando. Hay mujeres que tienen, por ejemplo, hipersensibilidad a las hormonas y que definitivamente ese no es un método, y para eso ya existen otros métodos como, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, ¿sí? O la ligadura de trompas en quienes no quieren tener hijos. Ajá. Entonces, cada mujer es un mundo distinto. Cada método anticonceptivo debe ser analizado de forma individual y debe tener un seguimiento, ¿sí? Porque a veces pasa mucho, Andreita, de que toman un método anticonceptivo porque es el que usa mi amiga, porque a ella le cayó bien, porque ese es el que utilizaba mi mamá o mi hermana o mi prima,
etcétera, ¿sí? O porque el novio fue a una charla y le dijeron que eso era buenísimo, entonces ella se lo empieza a tomar. Pero hay que hacer una valoración previa, hay que hacer unas asesorías previas para estar seguros de que la hormona no vaya a causar ningún tipo de daño a nivel de, pues, físico ni psicológico, porque también pueden existir algunas alteraciones emocionales que son secundarias al método anticonceptivo hormonal. Ojo, eso no quiere decir que a todas las mujeres les pase. De hecho, es una población muy pequeña la que se afecta por esta situación, pero por eso deben estar en controles. Súper. Y aquí existen, tengo otras tres preguntitas, así que clasifiqué muy interesantes. ¿La vasectomía y la ligadura de trompas causan impotencia o frigidez? Recordemos que en Colombia el porcentaje de, sobre todo de vasectomías, no es el esperado, porque existe ese gran mito que si el hombre se manda a operar, va a quedar con una disfunción eréctil, que ya no va a ser lo bastante hombre, que se le van a dañar los testículos. Bueno, hay como cantidad de mitos alrededor del tema de esta cirugía en el hombre. Bueno, para quienes plantearon la pregunta sobre vasectomía y sobre la ligadura de trompas, definitivamente no tiene nada que ver con el deseo sexual. ¿Por qué razón? Porque quien produce, por ejemplo, en este caso en las mujeres, voy a explicarlo primero, en las mujeres las hormonas se producen a diferentes niveles, ¿sí? Es una cadena de sitios, por decirlo así, físicos, que producen unas hormonas y que en conjunto van interactuando. Entonces, los ovarios producen unas hormonas, el útero está dispuesto a producir otras hormonas, las mamas están disponiendo de otras hormonas, la misma tiroides que tenemos aquí en la garganta dispone de otras hormonas. Entonces, cada uno da su aporte chiquito, ¿cierto? Para que esas hormonas estén en balance. Cuando se hace una ligadura de trompas, lo que se hace es una interrupción del conducto, se corta el conducto por donde pasan los óvulos que ya están maduritos hacia el útero, ¿sí? Pero que haya esa ligadura o ese corte no quiere decir que el ovario no siga produciendo sus óvulos, los sigue produciendo, simplemente que ya no los va a transportar al útero, sino que al salir al área cicatrizal, pues se van a reabsorber dentro del mismo organismo, sin necesidad de exponerla a un embarazo. Lo mismo pasa en el caso de los hombres. La interrupción que se hace es de los conductos seminales, pero no tiene nada que ver allá el conducto con el pene ni con los cuerpos cavernosos que son los encargados de generar las erecciones y mantenerlas firmes. Entonces, definitivamente, totalmente falso el mito, no tiene nada que ver. Quizás si llega a existir la condición, puede ser por otro tipo de factores que no tienen nada que ver con estos dos métodos de planificación. Aquí yo también te anexaría el tema de la vasectomía. Se cree también que el hombre deja de eyacular y es totalmente falso. El hombre sigue eyaculando, sigue produciéndose el líquido seminal, o sea, sigue produciendo su eyaculación, solamente que no va a ir con contenido de espermatozoides. ¿Qué pasa con los espermatozoides? Son absorbidos por el cuerpo, ya lo dijo la jefe. El líquido seminal o el semen sí cambia de consistencia, eso sí es algo que es notorio, puede ser un poco más líquido. Es más, en los hombres hay que hacer un seguimiento a ese líquido porque han existido casos, pocos, en los cuales el hombre se acostumbra a tener su líquido seminal vasectomizado muy aguoso y en un momento lo empieza a ver ya otra vez como consistencia un poco más pesada, más densa. Hay que de pronto ir a hacerse ahí un conteo espermático nuevamente, no sea que haya pasado algo raro con la cirugía y pueda estar retornando la fertilidad. Pueden haber casos. André, aquí hay una pregunta que me... Ahí está el link en el chat para
si planifico con hormonas y sin condón, ¿es seguro? ¿No hay embarazo? Ok, sí. Entiendo la pregunta porque a veces existe la preocupación que solamente con la hormona no voy a estar cubierto. Entonces, o suelo adicionar el preservativo o practico el coito interrumpido como método de apoyo adicional. Las hormonas como tal son uno de los métodos más efectivos que existen hoy en día en el mercado, ¿sí? Junto, por ejemplo, con las cirugías, con los dispositivos, ¿vale? Ellos son los métodos más seguros hablando de planificación. Las hormonas como tal se ha demostrado por estudios que tienen una efectividad del 99.8 en algunos casos, tipo dispositivo hormonal, tipo píldoras tienen una efectividad del 98%, tipo inyecciones, una efectividad de entre el 96 al 98%. Entonces, digamos que es una efectividad muy alta. Uno podría estar tranquilo utilizando un método hormonal solamente sin necesidad de utilizar preservativo, ¿vale? ¿En qué casos de pronto yo puedo decir o de pronto temer que mi método no me esté funcionando? Por ejemplo, en el caso indicado el médico. Si yo no soy juiciosa con esas fechas en la aplicación de la inyección o no me tomo mi pastilla puntualmente todos los días, el método sí puede fallar y sí puedo quedar en embarazo. ¿Listo? Aparte de eso, el uso del preservativo se debe considerar también no solo como el tema de planificación. Ahorita el personal médico estamos recomendando mucho doble protección. Ese método ahorita está, ese término ahorita está muy en el medio. ¿A qué hacemos referencia a la doble protección? A utilizar, sí, tu método anticonceptivo, con él puedes estar tranquila que no vas a estar en embarazo, no vas a quedar en embarazo, ¿vale? Y adicionar el preservativo, pero como método de protección para infecciones de transmisión sexual. A eso nos hablamos o nos referimos con doble protección. ¿Listo? Si yo soy juiciosa, si no he tenido por ahí de pronto problemas con el uso de mis métodos, podría estar totalmente tranquila que solito método me está protegiendo, ¿vale? Bueno, jefe Ana y jefe Andrea, discúlpeme, las molesto. He estado compartiendo el link de participación en el chat. Llevamos realmente registro de la mitad de las personas que nos acompañan. Por eso las interrumpo para invitar a todas las personas que asisten hoy a nuestro evento a ingresar al link que estamos compartiendo en el chat. Si tienen alguna dificultad, por favor nos informan, tomémonos un minutico para diligenciar esta encuesta. Yo creo que no nos toma más de 30 segundos, entonces realmente les agradecemos que por favor ingresen y podamos continuar con nuestra actividad de manera satisfactoria, como lo hemos venido haciendo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Entonces, me gustaría que las personas vayan indicando en el chat quiénes ya han podido llenar el registro, quiénes nos hacen falta. Entonces, damos un minutico para las personitas que hacen falta. Yo sigo compartiendo ahí la dirección. Si tienen problema, la pueden copiar en el buscador. Si de pronto no pueden entrar ahí directamente en el chat. Las personas que ya lo diligenciaron, mil y mil gracias. Listo, muy bien, muy bien. Ahí estamos en espera de los otros compañeros. Perfecto. Súper bien. Vale, mientras tanto, voy a hacer voy a leer una pregunta, voy a dar la respuesta yo misma y Andrés, si tienes alguna información adicional, te lo agradezco porque me parece que esta pregunta es importante. Dice acá, ¿hay algún examen para mirar si soy fértil o infértil y en dónde lo realizan? Bueno, sí hay pruebas para medir la fertilidad de las personas. En la mayoría de las veces se lleva un proceso, ¿cierto? Donde se hacen inicialmente mediciones hormonales,
desde los servicios de ginecología. Y posteriormente, si es necesario, también hay centros donde tienen este tipo de exámenes. Por ejemplo, Profamilia, la Clínica de la Mujer en Bogotá. Hay diferentes lugares. Hay otro centro que se llama Fecundar, ¿sí? El Instituto de Fertilidad Humana de Colombia también existe. Entonces sí que hay pruebas y hay lugares donde hacen este tipo de pruebas. Me pareció importante contestar esa que encontré aquí en el chat así como a mano y que quizá pueda ayudar a alguna persona a encontrar respuestas. Jefecita, yo estaba también mirando acá preguntas en el chat referentes de pronto a los métodos de emergencia. Me parecería súper bueno también poderlas abordar. Por ejemplo, también existe un mito que hay un récord para tomar el post-day o el método de emergencia al año, ¿sí? Entonces, cuando uno lo pregunta, la gente dice, sí, se puede tomar tantas veces. ¿Esto es un mito o falso o verdadero? Bueno, hay unas indicaciones que da la píldora del día después. La píldora del día después, quiero aclarar esto porque es fundamental que lo tenga claro. Es un método precisamente de emergencia. Fue creado inicialmente para suministrarlo a mujeres que estuvieran pues como en situaciones de violencia sexual o de abuso sexual. Eso es una emergencia, ¿vale? Que si estoy utilizando un preservativo y de repente no tengo otro método de planificación de apoyo y se me rompió el preservativo y existe el riesgo de quedar embarazada, eso es una emergencia, ¿vale? Pero no es una emergencia tener relaciones sexuales sin protección y cada 8 días tomarme un post-day, o cada 3 días, o a veces 3 veces a la semana, ¿sí? O sea, es muy importante que la gente comprenda que un método de emergencia realmente es eso, un método de emergencia. ¿Por qué? Porque aunque la pastillita es muy pequeña, trae una carga hormonal exageradamente alta para hacer que la mujer eleve sus niveles hormonales y no permita que haya una fecundación, ¿sí? Que debe ser tomado dentro de las primeras 72 horas, eso significa 3 días, ¿vale? Máximo 3 días. Después del tercer día no funciona. Si se toma en las primeras 12 horas, tiene mayor efectividad que si se toma a las 72. Que hay diferentes presentaciones. Hay píldora del día después de una píldora y hay píldoras del día después de 2 píldoras, que usted puede elegir si se toma una píldora y la que viene en presentación de 2 puede elegir. Si se toma una píldora, pues no va a funcionar, es mejor tomar las 2 en una sola dosis, ¿sí? Porque es que pasa mucho y por eso a veces el post-day falla. Ahora, el post-day también tiene fallas cuando hay mujeres que lo utilizan más de 2 veces al año. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene ya una memoria de sobredosis hormonal y a la tercera, a la cuarta ya no le va a funcionar. Entonces es supremamente importante tener todo esto en cuenta, pues para no vernos pues como frente a situaciones de embarazos no deseados, porque esto ya genera otra cantidad de consecuencias que muchas veces entorpecen el desarrollo armónico y habitual de un ser humano, ¿sí? Entonces, la idea es que tomemos la sexualidad con mucha responsabilidad y desde aquí quiero aprovechar para recordarles que los servicios de bienestar universitario están para eso. Las consultas de promoción y prevención están para eso, para que la gente pueda ir a asesorarse incluso antes de decidir tener relaciones sexuales, de modo tal de que cuando ya crea conveniente tener relaciones sexuales tenga claro cómo va a planificar, con qué va a planificar, qué riesgos va a tener, con cuánto dinero debe disponer, porque eso también es importante, ¿sí? Si puedo adquirir el método anticonceptivo mes a mes o no, todo eso es fundamental. La idea es no tener relaciones sexuales sin protección, porque esto genera, como te digo, muchos inconvenientes, tanto personales
como de pareja, de familias, y pues no es la idea es que uno pueda tener los hijos cuando uno los quiere, cuando los desea, cuando cree que está preparado para ello. Entonces es fundamental tener eso en cuenta. Y sabes que había aquí otra pregunta o bueno, comentario, bueno, esto ya no es un mito tanto, pero pues me parece importante hablarlo un poquito. ¿Qué nos pueden decir acerca del misoprostol? ¿Es abortivo? Bueno, de hecho, inicialmente el misoprostol no se creó para eso, se creó para tratar acidez gástrica, pero sí sus componentes generan eh, abortos. Es importante que las personas comprendan que utilizar misoprostol sin supervisión médica puede ser muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque el misoprostol genera sangrados masivos, genera unas aperturas del cuello uterino bastante grandes que no son las habituales de un ciclo menstrual, ¿sí? Entonces muchas veces pueden hacer incontenibles y una mujer puede morir, ¿sí? Si está utilizando una pastilla como el misoprostol sin supervisión médica. Para eso existe la posibilidad de tener la asesoría y de que los profesionales de la salud que están de pronto más encargados de estas áreas estén pendientes de la salud de la mujer, ¿sí? Los sangrados, como les reitero, pueden ser muy complicados. Entonces, no es una buena idea, pero la respuesta es sí, sí, es un medicamento que puede generar abortos. No funciona en todas las mujeres, eso también debe estar claro. Vale, hablando un poquito de anticoncepción masculina, hay muchas preguntitas, estaba leyendo o comentarios alrededor de la planificación masculina, que si existe la pastilla, cuándo llega la inyección. Entonces, para este tema, aclararle para los hombres en el momento como tal, ¿qué tenemos avalado por Organización Mundial de la Salud como métodos anticonceptivos? Primero, preservativo, ¿listo? Segundo, la vasectomía, que cuándo me puedo hacer la vasectomía. Eso, en estos momentos, los derechos y deberes en salud sexual y reproductiva nos amparan en que no necesariamente necesito tener un número de hijos o determinada edad. Yo, siendo joven y sin hijos, si tengo una convicción totalmente clara que no quiero tener hijos, puedo empezar el proceso. Recuerden que tanto la vasectomía como el Pomeroy me lo cubren la EPS totalmente gratis. Si yo soy joven y sin hijos y manifiesto que me quiero operar, no, el proceso va a tender a demorarse un poquito, pero aquí para que entendamos por qué. Hay muchos hombres y muchas mujeres, también jóvenes, que se mandaron a operar sin hijos y después de un tiempo querían retornar su fertilidad, ¿sí? Ya va a ser muy difícil que retorne esa fertilidad. No es imposible, pero sí es demasiado difícil. Por eso quien piensa en vasectomía o en ligadura es porque definitivamente nunca más o no quiere tener hijos. Por esa razón, cuando una persona joven y sin hijos quiere hacerse el procedimiento, no se le niega el servicio. Lo que se hace es pedirle una interconsulta con un psicólogo o con un psiquiatra. No es porque piensen que estás loco, es simplemente por el hecho de que con ellos se pueda evaluar un poquito esa toma de decisión, ¿sí? Y que efectivamente tú de esa consulta definas y digas, oiga, sí, es que yo nunca quiero, o de pronto sí, este señor me hizo pensar en que más adelante sí querré tener hijos. Que si la vasectomía es reversible, sí, hay un procedimiento de reversión, tiene una efectividad del 70% en los primeros 5 años posteriores a la cirugía, ¿vale? De resto, después de los 5 años, sí, se puede hacer la reversión, pero disminuye un poquito la efectividad. Entonces, miren que sí, pues obviamente ya la fertilidad no va a ser la misma como antes de haberse operado. Y lo último también que les quería comentar, el tema también en los hombres, muy importante, no nos dejemos creer de pastillas, de inyecciones. Esto sí es un mito, que si existen,
no existen, ¿vale? Hasta el momento se han hecho muchos estudios. En los hombres el problema es el comportamiento hormonal. Se han buscado medicamentos para disminuir la producción de espermatozoides, porque en eso consideraría la planificación hormonal en el hombre. Pero resulta que al disminuir, al suministrar un medicamento para disminuir los espermatozoides en el hombre, también se afecta su función sexual. Sí se han hecho estudios, sí se han hecho ya incluso cohortes con personas, pero los estudios han arrojado la afección de la función sexual en el hombre y esto es lo que no se quiere, ¿sí? Entonces se sigue avanzando, se están estudiando pastillitas, se sigue avanzando en el estudio de inyecciones, pero de pronto hasta dentro de 5 años podremos tener el primer método anticonceptivo hormonal de uso masculino. ¿Listo? Me parecía importante hablar de eso. Creo que ahí ya resolvimos bastantes dudas y mitos alrededor de la planificación masculina, jefe. Bueno, te agradezco mucho, André. Yo aquí encuentro otra pregunta que me parece súper bonita y oportuna. Dice, ¿puedes hablarnos un poco sobre las prácticas sexuales cuando se padece vaginismo o problemas de contracción involuntaria de los músculos vaginales? Definitivamente es muy importante que cuando una mujer está pues como padeciendo, por decirlo así, un tipo de situación como el vaginismo, tenga unos controles especiales por ginecología, donde se empiecen a hacer estudios para revisar qué es lo que está causando esta condición. Por otro lado, recordemos que sexualidad y placer no solamente es genitalidad, ¿sí? Las mujeres pueden y podemos obtener placer sexual sin necesidad de penetraciones. El tocamiento, las caricias, el sexo oral, diferentes prácticas pueden generar placer sin necesidad de llegar a un contacto sexual vaginal. Claro, hay algunas personas que prefieren tener un contacto sexual genital y también es absolutamente respetable. Entonces, es importante que estas personas, cuando están padeciendo este tipo de situaciones fisiológicas, estén en unos controles especiales, que los vea ginecología, que los pueda revisar incluso un especialista, un sexólogo, ¿sí? Porque muchas veces estas connotaciones físicas tienen que ver incluso con aspectos psicológicos que están allí guardaditos en el subconsciente y que se manifiestan a través del cuerpo. En mis añitos de experiencia en esta carrera, he tenido la posibilidad de conocer incluso mujeres que llegan a generar, por ejemplo, flujos vaginales, inflamaciones severas, solamente porque algo en su subconsciente les dice que no quieren tener relaciones sexuales con determinada persona. Inmediatamente el cuerpo reacciona, llegan a caer, por ejemplo, en crisis asmáticas, y no es que se estén haciendo, el cuerpo empieza a generar ese tipo de reacciones. Entonces, recordemos que el pensamiento y lo que se tiene en la mente es una cosa absolutamente dominante y que hay que tenerla en cuenta porque genera reacciones físicas de una u otra manera, ¿no? Entonces hay que revisar, a veces estos tipos de vaginismo también tienen que ver con esas condiciones, con esas connotaciones mentales que tenemos a veces guardaditas por allí en el subconsciente y que por miedo, por temor o por vergüenza no las hemos hablado con nadie, pero el cuerpo no se calla nada. El cuerpo siempre manifiesta de una u otra manera que algo está mal. Entonces es importante tener en cuenta eso y pues quería contestar esa pregunta por esa razón. Jefe Silvia, yo quisiera que me aportaras en otra pregunta, que me ayudaras. Es que ya la han hecho 2 veces, me parece importante hacértela. ¿Qué se puede hacer para mejorar el comportamiento en la relación sexual cuando una mujer no presenta orgasmos ni es sensible? Bueno, hay que empezar a revisar primero, como venía diciendo, si esto tiene que ver con una afectación física. Es como el primer plano, que es alguna afectación física. Y ya luego
también hay que empezar a abarcar otros campos desde la psicología que son muy importantes. ¿Por qué? Porque a veces, y esto es algo que está allí muy presente, y es que a veces las mujeres de pronto han estado, o no las mujeres, también a los hombres les pasa, hayan estado sometidos a conductas sexuales abusivas a temprana edad, o bueno, no solo a temprana edad, a cualquier momento, y eso puede generar bloqueos en la sensibilidad física también, ¿sí? Y a veces no se dice, a veces han ocurrido, por ejemplo, digamos que traumas vergonzosos y la gente los guarda allí y eso hace que repriman el poder sentir placer a través de la sexualidad, del tocamiento, de la genitalidad, en fin. Entonces es muy importante empezar a revisar todas esas cosas con minucia porque pueden generar muchos bloqueos, tanto mentales y pueden haber también connotaciones físicas que casi siempre están hacia la falla hormonal y que es muy importante analizarlas a tiempo. ¿Qué razón hay como ese tipo de situaciones anorgásmicas o de poca sensibilidad en las mujeres? Ok, mira acá sobre mitos, creo que es pertinente hablar un poquito sobre mitos alrededor de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Acá hay una pregunta, me parece interesante, que nos dice, ¿qué recomendarían para la prevención de infecciones de transmisión sexual en parejas homosexuales? ¿Me repites la pregunta antes de que tuve una interrupción aquí del audio? Vale, entonces, acerca de las infecciones de transmisión sexual, ¿qué recomendarían para la prevención de infecciones de transmisión sexual en parejas homosexuales? Bueno, hay varias cosas que es importante tener en cuenta. Una, sin importar si son personas homosexuales o heterosexuales, la higiene es absolutamente estricta, debe ser estricta, tanto en lo que les digo, no importa el tipo de parejas que estén establecidas. La higiene genital es importante también y a veces no se tiene en cuenta el control de parásitos, sobre todo a nivel intestinal. Ya que pues las parejas homosexuales en algunos momentos, no todas, tienen relaciones sexuales anales. También el uso del preservativo es fundamental en este tipo de parejas, ¿sí? Ellos utilizan lavados a nivel rectal para poder tener relaciones sexuales, pero todos no lo hacen y es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas para que no se susciten enfermedades ni siquiera bacterianas, o sea, no solamente son de transmisión sexual, sino enfermedades regulares. Es importante tener en cuenta este tipo de connotación en cuanto a la higiene, en cuanto a las prácticas. Apoyándote un poquito, jefe Silvia, también mantener un control en salud, ¿cierto? Entonces, ser muy juiciosos y esto no solamente, también lo aclaro, para parejas homosexuales, sino todos nosotros lo deberíamos realizar, un control una vez al año sobre infecciones de transmisión sexual para saber cómo estamos. Todos los que tenemos vida sexual activa estamos dispuestos o predispuestos a poder adquirir alguna infección en algún momento de nuestra vida. Entonces es súper necesario pues hacer este tipo de control. Y quería también anexar un poquito de pronto el tema de las parejas ya que conviven, homosexuales que conviven, de pronto uno de los dos tiene VIH, en Estados Unidos y en Europa se aplica un esquema que es el PrEC, se utiliza un esquema que es el PrEC. ¿Qué quiere decir? De los mismos retrovirales que toma la pareja que tiene el virus, también empieza un esquema de impregnación en la persona que no lo tiene. Entonces, si yo tomo el retroviral sin tener el virus, va a dar una mayor protección que si en cualquier momento estoy expuesta al virus,
no lo adquiera tan fácil, ¿sí? Entonces, esto se está aplicando mucho en Europa, Estados Unidos, lo cubren los servicios de salud, acá en Colombia no lo cubre, pero sí es importante de pronto que si ustedes llegan a estar en una situación, se hable con el médico porque el esquema existe y la recomendación está. André, complementando también esta pregunta, porque estábamos hablando y mi enfoque fue homosexual hombre-hombre, pero tampoco hemos tenido en cuenta el homosexual mujer-mujer, ¿no? Que también es una condición que es importante analizar y es tener en cuenta también que el riesgo de enfermedad de transmisión sexual es igual. Es igual, entonces estar pendiente de sus controles, que las mujeres se tomen citologías, la higiene debe ser extrema, el uso del preservativo femenino es importante porque permite pues una mejor cobertura del área paragenital también, ¿cierto? Porque los fluidos que salen de la vagina también pueden ser pues un vehículo si se encuentran contaminados con cualquier tipo de microorganismo que genere enfermedades de transmisión sexual. Entonces es muy importante, para eso también existen, como te digo, preservativos, incluso fundas vaginales que se utilizan para estimular de forma oral la vagina de la mujer sin tener contacto directo con los fluidos que vienen de ellas. Entonces esa parte también es muy importante tenerla en cuenta porque pues no había hecho ese abordaje y ahora que lo retomo, pues es importante compartir esa situación. Vale, hay otra relación, pues aquí otro aporte muy interesante. Me dicen si el sexo anal es malo, uno puede quedar embarazada, que si el sexo anal es malo y si uno puede quedar embarazada. Ok, bueno, lo primero, una práctica sexual no es buena ni mala. Esa es una connotación moralista que tenemos nosotros. Es importante más bien tener en cuenta si me gusta o no me gusta, antes que pensar en si es malo o no lo es. Definitivamente hay que tener en cuenta que la zona anal es una zona con un alto índice bacteriano y parasitario, ¿sí? Porque por allí salen pues todos los residuos del organismo. Es importante tener eso en cuenta porque sí puede generar en ese caso riesgos a nivel de la salud. Dos, dependiendo del cuidado que se tenga, porque esta es una zona que es la misma elasticidad, ni el mismo tipo de tejido muscular que hay alrededor de la vagina al que hay alrededor del ano. Este tipo de tejido puede llegar incluso a dañarse si no se tiene cuidado, ¿sí? Puede llegar a quedar, por ejemplo, excesivamente dilatado si no se trata con moderación y luego pueden haber personas pues que con incontinencia fecal precisamente porque no es un área que vuelva a su tonicidad regular como lo hace la vagina, ¿sí? Que la vagina se puede tonificar con ejercicios. Y dos, definitivamente la única vía por la que una mujer puede quedar embarazada pues es la vía vaginal, ¿no? Entonces, ni por la boca ni por el ano va a quedar embarazada, entonces eso es importante tenerlo claro y en cuenta. Vale, y aquí también nos han repetido otra pregunta a varias ocasiones. Buenas tardes, una pregunta que me genera mucha inquietud. ¿El orgasmo de una mujer se ve reflejado en el nivel de producción de flujo que produce y en el hombre en la eyaculación del semen? No, definitivamente no. La cantidad de flujo que puede producir una mujer a nivel vaginal tiene más que ver con su capacidad de lubricación, ¿sí? Con la capacidad hormonal que tiene esta zona para lubricar. No en todas las mujeres es iguales, cada una tiene una connotación distinta en cuanto a eso se refiere. Entonces, no tiene nada que ver. Lo mismo la eyaculación en el hombro, o sea, eso no tiene que ver con la excitación, sino con la capacidad que tiene cada uno
de producir líquido seminal o líquido vaginal. Ok, muy bien. Aquí también nos dicen que cómo se puede superar la amenorrea o cómo hacer que una mujer sienta orgasmos. De pronto siento que aquí hay una confusión. Si amenorrea lo estamos leyendo como orgasmo, no, son dos términos distintos. Amenorrea hace referencia a la ausencia del periodo menstrual y a veces es por causas físicas o por el uso mismo de métodos anticonceptivos. Cuando es por causas físicas, por ejemplo, porque tiene un ovario poliquístico o tiene alguna otra alteración a nivel hormonal, pues eso sí hay que consultarlo con el médico para hacer la terapia respectiva. Cuando es de origen anticonceptiva, por ejemplo, pasa mucho con el implante subdérmico, que el periodo tiende a irregularizarse y a veces las mujeres entran en amenorrea de un año, no les llega el periodo en un año, se considera normal, no hay de qué preocuparnos. Recordemos pues que como lo hablábamos ahora, el sangrado es una respuesta a un ciclo ovulatorio que se da en la mujer y como los métodos anticonceptivos lo que hacen es suprimir la ovulación, o sea, que no haya ciclo ovulatorio, pues por eso tampoco se produce sangrado. En el caso del implante, sobre todo, pasa mucho. Y ahora sí, pues mirando en el tema del orgasmo, no sé, jefecita, tú estás ahí como ahí empapándonos del tema en el orgasmo, ¿qué le podrías decir a la chica? Bueno, definitivamente el orgasmo tiene que ver más con la capacidad de sensibilidad, ¿sí? Y eso es algo que es muy importante. Y como lo veníamos repitiendo antes, es importante revisar los factores psicológicos, los factores físicos que hay allí, ¿sí? Para poder, digámoslo así, llegar a un orgasmo. Incluso el mismo nivel de estrés puede generar que una mujer no tenga un orgasmo. Lo que yo les decía, si hay una mujer pensando en cómo me va a ir en el examen de mañana, pues muy fregado pensar en que pueda soltar la preocupación y unirse pues a un acto sexual placentero. Para eso se necesita mentalidad, estar relajado, estar tranquilo, estar en un ambiente óptimo, ¿sí? Definitivamente no es un acto que deba ser tomado a la ligera. Y esa es de pronto como las bases que queremos dejar acá hoy. Y es que no es un acto de tomar por diversión o por juego, sino que realmente aporte al crecimiento del individuo, aporte al crecimiento mío como ser humano, como persona, ¿cierto? Aporte a la armonía, aporte pues como a estar en sintonía bonita y descubrirme como ser humano, porque es que por mucho que, digamos, se tengan relaciones sexuales, si lo hago de una forma consciente, nunca una relación sexual va a ser igual a la otra, ¿sí? Siempre va a haber algo nuevo. Quizá unos días voy a tener orgasmo, quizá unos días no, y eso no quiere decir ni que sea buena ni mala en la cama. Todo eso me va a permitir observarme más como ser humano y ver si realmente hay algo por subsanar, por arreglar, por mejorar, por potencializar, ¿cierto? Es una actividad que me permite descubrirme. Y eso es bueno, me permite también expresarme y eso también es bueno. Entonces es importante que aprendamos a verlo de esa manera, como algo respetuoso, como algo bonito, como una posibilidad de crecimiento y no como algo que voy a hacer por 5, 10 o 15 minutos y chao, me fui y se me olvidó, ¿sí? Porque lamentablemente hemos aprendido a tomar las relaciones sexuales y la sexualidad de esa manera. Además, recordemos que sexualidad no siempre es genitalidad y muchas veces hay personas que solamente con respiración logran obtener un orgasmo y eso se practica con lo que tú ya mencionabas antes, que es el sexo tántrico y no tiene nada que ver ni con tocamientos ni con nada más, simplemente con un control mental y con una obtención de placer a través del control mental y que tiene unas manifestaciones físicas. Entonces, es un campo muy amplio, muy grande para poder revisar. Jefe, André, sí, señora. dime.
quería aportar, leyendo los chats, hay varias preguntitas adicionales sobre las pastillas. Ya las logré leer, voy a resumirlas en los otros beneficios que tienen las pastillas, aparte de planificar. De pronto aquí había una pregunta relacionada que cómo se puede aliviar los cólicos, ¿sí? Existen medios naturales, ¿sí? Por ejemplo, aplicar calor local, tratar de no exponerse mucho a temperaturas frías, porque pues esto puede aumentar un poco los cólicos. Pero sí, definitivamente para mí los cólicos son una situación demasiado difícil y esto es mes a mes o junto con ellos tengo un periodo muy largo y mucho sangrado, bastante flujo, pues esto se puede tratar también con las pastillas anticonceptivas. ¿Qué quiero decir? Que aparte de planificar, las pastillas tienen otros usos, ¿sí? Necesariamente yo no las utilizo si tengo vida sexual activa, no, algunos médicos las recomiendan también, incluso sin vida sexual activa, para tratar cólicos, disminuirlos, para regular o disminuir flujos abundantes, disminuir sangrados, para regular los ciclos cuando no llegan los periodos, la menorrea, que no llega el periodo, entonces nos ayudan a regular. Para, incluso hay hasta un grupo de pastillas adicionales que nos ayudan con todo el componente del hirsutismo, seborrea y grasa, tema de vello, perdón, de acné a nivel facial y corporal. ¿Listo? Estos son características que dicen, corresponden a un hiperandrogenismo. ¿Qué es eso? Que las mujeres tenemos muy elevada la hormona testosterona y por eso es que presentamos estas características. ¿Cómo lo subsanamos? Utilizando medicamentos anticonceptivos. No, no todos. Por ahí yo vi un comentario que decían lo mejor es pues acudir a un médico a que me lo formule. Obvio que sí, toca ir a un médico porque de acuerdo a tu valoración, de acuerdo a esas otras necesidades propias, por ejemplo, si tienes granos, si tienes seborrea o grasita en cuero cabelludo, si tienes hirsutismo, si tienes problema de sobrepeso, se busca el medicamento más ideal, ¿vale? No encasillamos los anticonceptivos, bueno, los orales, en un solo grupo, ¿no? Existen varios grupos, varias conformaciones hormonales que tienen unos usos muy buenos, aparte de planificar. ¿Listo? Eso, mi jefe. Vale, mi Andrea, aquí encuentro otra pregunta que me parece interesante y es, si tengo vaginismo, ¿puedo utilizar copa menstrual? Bueno, primero quiero aclarar un poco sobre el vaginismo porque ya han habido como 3 preguntas sobre el tema. El vaginismo es una condición física. Ocasionalmente puede tener algunas connotaciones psicológicas, pero definitivamente es una connotación más física, donde el piso pélvico, los músculos del piso pélvico forman contracciones fuertes, casi que permanentes en algunas mujeres, y eso causa dolor. Eso es como cuando a ti te da un calambre en una pierna y no te pasa, haz de cuenta, es una cosa muy similar en las vaginas de las mujeres. Eso impide que haya penetración porque eso causa dolor. No hay elasticidad, sino que están los músculos totalmente contracturados todo el tiempo. También sucede en mujeres que han tenido, por ejemplo, enfermedades o infecciones vaginales a repetición, y eso también genera este tipo de situaciones. Entonces es muy importante tener en cuenta, primero, que hay que tratar la causa del vaginismo, ¿no? Hay que mirar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está afectando para que se genere ese dolor, y luego sí pensar en el uso de una copa menstrual. Cuando el vaginismo es ocasional, cuando no es muy fuerte, por decirlo así, algunas mujeres pueden utilizarla, pero definitivamente si es un vaginismo con un alto dolor, definitivamente no se debe utilizar una copa menstrual en estos casos hasta que no se solucione la causa que está generando. Bueno. ¿Ves alguna otra pregunta que te llame la atención, André? No, mi jefe, pues las últimas que estoy viendo son sobre cólicos. Hablamos que una opción puede ser los anticonceptivos orales.
o uso de medios locales. De pronto, si hay alguno que me llamó aquí la atención, si sobre tener relaciones sexuales durante el periodo alivia los cólicos. Pues ahí apoyaría un poquito en el tema que es un mito falso. La mujer cuando está en su periodo de descamación, que la descamación como tal es el sangrado, es una respuesta física y si yo sufro de cólicos no puede haber ninguna alternativa adicional, por ejemplo, tener relaciones o ubicarme de tal forma que me ayuden a controlar esos cólicos. Ya habría que buscar otras medidas como las alternativas que les dimos anteriormente, ¿vale? Bueno, voy a tomar una última pregunta, André, y vamos a cerrar ya el ciclo de preguntas porque el tiempo avanzó a pasos agigantados. Sé que hay muchas dudas más, pero es importante que podamos seguir teniendo contacto desde otros medios virtuales para poder seguir pues como compartiendo este saber tan bonito frente a la sexualidad. Aquí hay una pregunta donde nos dicen, ¿es malo utilizar protectores diarios? ¿Tú qué piensas, André? Sí, bueno, ni malo ni bueno. Si yo uso protectores diarios, lo que hay que garantizar es que, o sea, como tal, no es, quiero decir que es una realidad, no es ni, no lo pueden encasillar en que es bueno o es malo. Si yo utilizo protectores diarios, ¿sí? Hay que garantizar, es un cambio frecuente del protector, no quedarme con el protector todo el día, porque si me quedo con él todo el día, este se puede convertir en un foco infeccioso, ¿sí? Ahí se pegan las bacterias y va a ser mucho más fácil que yo sufra de infecciones vaginales recurrentes, ¿listo? Entonces, si me gusta usarlos, porque de pronto pues ya es una cultura que yo adquirí, hazlo, pero entonces debes hacer un cambio permanente de los protectores, unas cada 4 horitas, por lo menos 3 a 4 veces al día el protector, para que no se genere ese reservorio de flora bacteriana inadecuada y de pronto pues me exponga a infecciones vaginales. Bueno, André, muchísimas gracias. Sé que quedan muchas más preguntas, mi gente linda, pero ya el tiempo se nos agotó. Quiero invitarlos a que, por ejemplo, nuestros estudiantes pueden seguirnos consultando por los consultorios virtuales que están habilitados. Entonces, recordemos eso, es muy importante. Las asesorías en nuestras líneas de PIP están activas, tenemos muchas personas dispuestas a atender en los consultorios en diferentes horarios, así que por favor es importante que accedan a ello. Recuerden que está el ítem de bienestar universitario y llegan a bienestar virtual y desde allí pueden solicitar sus citas tanto con médicos como con enfermeras y psicólogos para que podamos pues como seguir en contacto, poder abarcar un poquito más los temas, personalizarlos un poco, porque a veces es importante también hacer algunas ampliaciones en estos temas y tenemos pues como todo el tiempo disponible para ello, así que es una herramienta muy valiosa y muy bonita en la que ha hecho un gran esfuerzo el equipo de la UPTC para permitirnos también esos espacios de consulta. Y André, muchas gracias por acompañarnos. Jefe Ana, jefe Andrea, mil y mil gracias por participar hoy, por acompañarnos en este tema. De igual forma a todos nuestros participantes, docentes, administrativos y estudiantes, muchísimas gracias. Esperamos vernos en otro seminario, en otro espacio de bienestar universitario. Mil y mil gracias y una feliz tarde para todos. Gracias a Muchas todos. gracias, feliz tarde. Que estén muy bien, gracias por la invitación.